Hola chicos, mi nombre es Isabel de Soul and Flow Movement y hoy os voy a enseñar mis ejercicios favoritos para entrenar fuera al aire libre. Puede ser que algunos ejercicios son un poco más avanzados, por ejemplo os voy a enseñar el Ring Muscle Up con las anillas y el Dragon Squat, pero no pasa nada si todavía no estáis a ese nivel, porque siempre voy a enseñar variaciones y otros ejercicios que puedes hacer para practicar y para ganar la fuerza para algún día llegar a ese ejercicio más avanzado. Vamos a hacer 6 ejercicios aquí fuera, enfrente del mar, y empezamos con las dominadas, ¿vale? Si todavía no sabes hacer dominadas, te voy a enseñar unas variaciones y puedes practicar para que te salgan las dominadas muy pronto, ¿vale? Primeramente, quiero decir que siempre está bien hacer entre 3 y 4 series de cada ejercicio con un poco de descanso entre las series, diría como 1 minuto de descanso. Quizás son 2, si necesitas más descanso, tómatelo, ¿vale? Las repeticiones dependen de tu nivel. Empezamos con las dominadas. Es importante tener el agarre con el dedo de abajo. Muy importante aquí es que aprietas las piernas, aprietas el culo, aprietas todo el cuerpo y siempre estiras los brazos y la barbilla tiene que estar por encima de la barra, ¿vale? No hacemos media repeticiones. Si todavía no es posible, hacemos scapula pull-ups. El agarre es igual, es lo mismo y solo movemos los escapulares. Apretamos todo. Aquí los brazos se quedan estirados, no se mueven, ¿vale? Solo movemos aquí los escapulares. También puedes combinarlo. Si ya sabes hacer una dominada, puedes hacer una dominada, pero bien bonita, con buena técnica, y luego 5 scapula pull-ups. Si te falta el agarre, porque el agarre es muy difícil para ti, también podemos hacer otra cosa para que aprendas muy pronto las dominadas. El segundo ejercicio son toes to bar, ¿vale? Toes to bar significa dedos hacia la barra. El agarre siempre es lo mismo, siempre agarramos toda la barra, con toda la mano y no así. No hagamos el suicide grip, así. Las piernas juntas, intentamos tener las piernas estiradas, ¿vale? Y no doblarlas. Si esto ya es mucho y todavía no llegas con tus dedos a la barra, no pasa nada. También hay una variación. Aquí también, piernas juntas, piernas activadas, como siempre. Rodillas arriba, rodillas al pecho. Otra vez, haz entre 3 y 4 series con un poco de descanso, 1 minuto, 2 minutos de descanso. Y en ese ejercicio también depende de tu nivel, pero diría que puedes hacer entre 5 y 10 repeticiones. De las dominadas quizás un poco menos, también depende de tu nivel. Si ya sabes hacer 15 dominadas, no te voy a decir que hagas 5, pero aquí creo que puedes sacar un poco más de repeticiones que en las dominadas. Aquí tenemos una barra más baja que la de las dominadas. Entonces, aquí muy importante que no estés aquí. Aprietas el culo, pero tampoco demasiado. Tienes que estar en una línea aquí, ¿vale? Entonces, aquí tira tu pecho hacia la barra. El agarre es igual, no así. Eso se llama suicide grip. Así, ¿vale? Usa tus escapulares. Ahora trabajamos en nuestras piernas, que necesitamos un banco o algo que está un poquito más elevado para hacer un ejercicio que se llama Bulgarian Split Squat.
Nos ponemos aquí, no, los pies y la cadera no están en una línea, sino está así. Los pies están en la altura de la cadera. Levantamos aquí el pie, juega un poco con la posición porque cada cuerpo es diferente y bajamos la rodilla hacia el cielo, tocando suavemente y subimos. Estiramos esta pierna. Muy importante que esta rodilla va para afuera, no dentro. Tocamos muy suavemente con la rodilla, que no te hagas daño con la rodilla en el suelo. También puedes ponerte una esterilla o una manta debajo, ¿vale? Porque ves mis rodillas que siempre están un poco tocados porque hago todo sin esterilla. Yo diría que aquí puedes hacer entre 8, 10, 12 repeticiones y cambias la pierna. Lo mismo, encuentra tu posición y baja suavemente. También es un ejercicio de equilibrio, entonces toma tu tiempo y hazlo lento o con buena técnica. Ahora hacemos mi ejercicio favorito para las piernas. Es un poco avanzado y se llama Dragon Squat. A mí me costó un montón de aprenderlo, ¿vale? Y todavía tengo margen para mejorar, esto sí. Entonces, empezamos en una pierna. Ponemos el peso aquí en una pierna, da igual con cuál empezamos. Ponemos el pie aquí en la mano, bajamos, doblamos esta rodilla, bajamos, encontramos este equilibrio con esta mano y nos sentamos aquí. Cambiamos el lado después de cada repetición, o sea, hacemos una repetición con esta pierna y después con esta pierna y después podemos volver a esta pierna. Lo mismo, ponemos peso en el pie, cogemos el pie, doblamos la pierna, bajamos. Aguantamos un poco y volvemos. Lo sé que es muy avanzado y a mí me ha costado mucho tiempo para aprenderlo, pero también podemos usar un banco, un cajón o lo que sea, lo que encontramos como ayuda. También te puedes ayudar con las manos aquí, ¿vale? Lo importante es el tema de movilidad aquí. Mira, te enseño cómo lo puedes hacer. Pon la mano aquí, apoya la mano aquí y pon este pie detrás. No tienes que bajar tanto. Muy importante es que este pie siempre se queda en el suelo y no levantes el talón. Si ya levantas, no bajes más. También aquí cambiamos después de cada pierna. Ponemos la mano aquí, el pie empujando en el suelo, el otro pie va detrás, bajamos lo máximo posible. También podemos aguantar un poco aquí abajo porque es mucha movilidad y así nos estiramos un poco y arriba. Y cambiamos otra vez. Si con la mano apoyado ya te sale bien, inténtalo sin mano y luego pues apoyar una mano en el suelo y bajas aquí abajo. Y te ayudas con equilibrio a subir y cambias la pierna. Ahora te enseño uno de mis mejores ejercicios y mi ejercicio favorito, que es el Ring Muscle Up. Necesitamos las anillas. Yo tengo los míos porque estos no me sirven y yo prefiero los de madera, que son un poco más cómodos y duelen menos. ¿Vale? Me los compré en Decathlon. También, si ves, estoy usando aquí magnesio, que es magnesio en polvo, que también se puede usar para escalar, para que no me resbale, ¿vale? Si tienes alguna otra pregunta, también lo puedes escribir siempre en los comentarios. Te voy a enseñar primero el Ring Muscle Up y cómo se hace. El agarre aquí es un poco diferente, no te cuelgues así, sino con el agarre falso, que apoyas las anillas aquí en la muñeca. Duele un poco al principio, pero hay que aguantarlo.
Yo sé que esto parece un poco avanzado y también es muy importante que practicas bien las dominadas y la estabilidad en las anillas, porque las anillas se mueven, entonces es más fácil lesionarse o hacerse daño. Entonces te puedo dar un consejo, que practiques primero las dominadas también. Si todavía no tienes la fuerza para subir, no pasa nada. Todos estamos aprendiendo. Entonces, como variación de los ring muscle ups, puedes hacer dominadas. Si ya quieres practicar el agarre falso, pon las anillas aquí, así. Va a doler al principio. Si te duele demasiado y todavía no quieres probarlo, puedes hacer dominadas normales. Y si dominadas también son un poco avanzados para ti, no pasa nada, puedes hacer el remo en las anillas. Para esto hay que bajar las anillas un poco. Las anillas pueden estar más o menos aquí donde está tu ombligo, o sea, con la parte de abajo, en la altura de tu ombligo. Después, te echas atrás, los brazos estirados y es casi el mismo remo que en la barra, pero aquí puedes llegar más cerca de tu pecho. Por igual que en la barra, aprieta el culo, no así y tampoco así. La cadera está en una línea con las rodillas. Bueno, así ya puedes empezar a entrenar con las anillas. Primero los ring rows, o sea, el remo con las anillas, luego los dominadas, los ring pull-ups, luego los ring pull-ups con el agarre falso y luego los muscle ups. Bueno, estos son mis ejercicios favoritos que tú puedes hacer en un parque de calistenia como este aquí. Este es el más precioso porque tienes vistas al mar. Y acuérdate que hay ejercicios que quizás todavía no sabes hacer y no pasa nada. Estamos todos aprendiendo, por eso siempre te enseño cosas más sencillas, variaciones que puedes hacer con cualquier nivel. Si quieres seguirme en Instagram, me llamo Soul and Flow Movement en Instagram. Mi nombre es Isabel y muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.